El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, Entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Paso a paso, estamos aquí una vez más dándole un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Nos conectamos como todos los días para tratar temas que nos interesan como padres, cuidadores, maestros, para aprender un poco más de la crianza de los niños y cómo sobrellevar este papel que hemos asumido al lado de estos pequeños. Para tejer hogares, para encontrarnos nuevamente, estamos aquí. Hola Moni, ¿cómo vas? Ya estamos invadidos hoy. Sí, por Ya dos. nos llegaron las decoradoras del set. Están viendo doble ahí en el televisor. Sí. Muchas gracias por estar ahí de nuevo con nosotros, conectados a esta hora, con Paso a Paso. Como decía Leo, con esas historias que definitivamente de alguna u otra manera nos empoderan, nos hacen ver reflejados en muchos de los casos que traemos aquí, nos hacen desarrollar un poco la empatía, que creo que es tal vez el tema de hoy, a lo que le apuntamos mucho en nuestro Paso a Paso. Y lograr esa capacidad de ponerlos en los zapatos del otro antes de juzgar, antes de imponer, antes de dictar cuál es la manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, justamente y sobre todo con el tema de la maternidad y la paternidad. Así es, Moni. Me gusta mucho el programa de hoy porque además tiene que ver mucho con los hombres. Siempre hablamos, en la mayoría de las veces, aunque le damos mucho protagonismo a los papás, hablamos regularmente de las mamás, de las abuelas, de los cuidadores, pero también hay espacio para los hombres, también hay punto hoy para ellos. Y nuestro programa de hoy tiene que ver también con esos acontecimientos que como hombres pueden marcar nuestra vida, el cumplir un sueño profesional, el encontrar el amor de nuestra vida, tener un hijo o perder a nuestra pareja. Nadie puede medir el dolor o la capacidad de resiliencia de una persona frente a una situación dramática como es perder a su pareja, pero todos seguramente podemos aprender algo de ello o mucho de ellos, y para eso es este programa de hoy. Nuestro tema de hoy es la viudez masculina, que de entrada llama un poco la atención porque siempre hemos tratado, Moni, como de dejarle ese papel a las mujeres, y siempre hemos visto como que pareciera como que fuera más escaso los casos de hombres viudos que las mujeres. Y siempre lo vemos en la mujer como algo entre comillas normal, pues se quedó viuda, pero ella sabrá cómo criar y levantar a sus hijos, pero cuando le ocurre al hombre, justamente tal vez por nuestros paradigmas de sociedad tal vez un poco machistas, decimos, ¿qué diablos va a hacer? Y resulta que ustedes tienen su guardado y se vuelven o sacan, yo no sé de dónde, fuerzas para sobrellevar esta situación, pero entenderla desde la forma en la que a nosotros nos gusta, conectándonos por supuesto con las emociones, pero también desde la teoría, con un experto que aborde el tema desde ese otro lado, más allá de cómo pueda reaccionar o no una persona, porque todos somos distintos. Si hay, digamos, un ABC frente al tema que nos gusta a nosotros complementar aquí con la vida real. Pues la historia de hoy seguramente va a ser muy inspiradora para muchos. Yo de entrada ya estoy... ¡wow! Así que antes de que llamemos a nuestro invitado al set, pues conectémonos con este video para que veamos definitivamente cómo una hija cambia la vida de un padre. Una hija. Una hija. Vamos a verlo. Ya volvemos.
Estamos en Paso a Paso y veamos cómo le cambia la vida a un hombre una hija. ¿Cómo le puede cambiar la vida una hija? Pues si una hija la transforma de tal manera, como lo decía en nuestro video, pues imagínense ustedes cómo la pueden transformar 4 hijas. Y más si son 2 pares de gemelas. Ya les voy a contar más, les voy a decir por ahora que la línea está abierta, el 268-6033, está disponible ya para que llamen a contarnos sus inquietudes, sus experiencias a propósito de nuestro tema de hoy, que es una historia muy bonita además, como le decía Moni, muy inspiradora y nos vamos a llevar una gran enseñanza seguramente de este programa. Hablamos de la viudez masculina y nos vamos a ir de una vez con nuestra vida real, hoy en Paso a Paso. Está en nuestro set, ya llega Carlos Salazar Jaramillo. Carlos, bienvenido a Paso a Paso. Muchísimas gracias. Un verdadero Carlos, gusto muchas tenerte gracias. acá. Muchas gracias por invitarme. Carlos es el papá, como lo decíamos, ya están por aquí María Camila y María Elisa, que para efectos de reconocimiento, María Camila es la de las perlitas. La de las perlitas, eso es María lo más Camila, sencillo. ¿cierto? Y bueno, no están con nosotros en este momento Alejandra y Laura, que son tus otras 2 hijas, gemelas también, que tienen 2 meses. de Correcto, nacidas. sí. Muy bien. Carlos, tengo que decir que pues para mí primero es un gusto tenerte acá. Ya vamos a conocer un poco la historia que por demás es bien reciente. Obviamente para quienes la vemos desde afuera resulta un tanto desgarradora. Ahora decía yo ponernos en los zapatos. Tengo que confesar que el día tal vez que me enteré de la noticia pasé una muy mala noche. Los pensé mucho. Realmente me puse en el lugar de ustedes. Y la verdad es que me parece que sos un valiente. Sos un valiente por la manera en la que han sucedido las cosas y por la manera en la que hoy estás aquí contando y compartiendo tu experiencia para que otras personas, como decía yo ahora, puedan desarrollar un poco esa empatía que tanta falta le hace al mundo. Independientemente de que tengan alguna relación directa o no con el tema, de que sean o no viudos, de la manera en la que lo hayan hecho o en la que algún día pueda sucederles, la historia nada tiene que ver con nosotros posiblemente, pero nos va a tocar por la manera en la que sucedieron las cosas. Y quiero empezar desde la parte bonita y romántica de cómo surgió ese amor. Muy buena pregunta. Fuimos novios pues nos conocíamos 7 años antes de casarnos. Fuimos novios en 3 ocasiones, peleábamos, nos alejábamos, vivimos en diferentes ciudades, salimos con diferentes personas hasta que mi Dios un día me puso a mí en el corazón muy fuerte y me dijo, hombre, deja de perder tu tiempo, deja de hacer bobadas, tenés un tesoro de mujer, deja de huir. Entonces ese día me armé de valentía, le pedí matrimonio y fueron 3 maravillosos años. Pero estaban de novios. No, En ese momento estaban no, peleados. estamos O sea, la alejados. reconciliación llegó La con boda. reconciliación fue con compromiso, claro. Ay, Dios, matrimonio. mejor dicho. Y empezaron una vida matrimonial, con proyectos de hijos desde el inicio. Desde el principio teníamos claro pues que queríamos estar, según nuestra fe, queríamos estar abiertos a la vida, los hijos que buenamente Dios nos quisiera mandar. Estábamos con mucha expectativa de formar una familia, era para nosotros un gran sueño. Aló, ¿a quién estás llamando? Y ese sueño llegó rápido. Fue muy rápido, imagínate que nosotros nos casamos en septiembre. En enero nos dijeron que estábamos en gestación. Nosotros felices, celebrando. Ese bebecito lo perdimos a las pocas semanas. Fue como una prueba muy dura en su momento, pero me acuerdo que una médica muy cercana nos dijo, tranquilos, que esto es una pequeña pruebita que Dios les está poniendo para prepararlos para algo muy grande que les va a mandar después. Dios mío, yo no pensé que fuera a ser algo tan grande. Dicho y hecho. 4, dicho y hecho, con 18 meses de diferencia. Además. Ajá. Ok, llegó entonces el segundo embarazo. ¿Cómo se enteraron de la noticia? No estaba no está entre nuestros planes, pero está entre los planes de Dios. Eran como las 6 de la mañana, me timbró el despertador para irme a la oficina, me recosté un momentico, cuando mi esposa me 5 minuticos más. Sí, los famosos 5 minuticos que todos hacemos. Me recosté 5 minuticos cuando mi esposa me va pasando una cajita, yo bien dormido, y yo como que enfocaba y cuando leo dice, felicidades papá. Yo como así, corazón, me dijo, sí, es que vamos a ser papás otra vez. No esperábamos que fueran 2. Dije, no, bueno, si ya tenemos las 2 niñas, de pronto ahora llega el niño. Y a las 2 o 3 semanas fue que nos hicimos la prueba ya con ecografía y yo veía que el ginecólogo nos miraba
volvía y miraba la pantalla y decía, oiga, ¿ustedes tienen herencia de gemelos? Y yo, sí, doctor. ¿Cuánto tienen las gemelas grandes? Yo, doctor, van a cumplir 1 año. Ah, ¿y la herencia por quién es? Doctor, por ambos lados. Bueno, no es que quería decirles que van a ser papás de gemelos otra vez. Ah, ¿cómo así? Ya estamos en el segundo Estamos hablando de... embarazo. Ah, bueno, pensé Pues que yo esto ya- me refería al segundo pues, Ah, después bueno, de la el segundo. pérdida, sí. No, te cuento el primero. Resulta que simplemente mi esposa se hizo una prueba casera y nosotros, listo, vamos a ser papás. Pensamos que pronto iba a ser un niño, no pensamos que fueran a ser 2. Cuando mi esposa resulta que dijo, salimos de Sura y entró un momentico a la capilla de la Niña María y dijo, espérate que voy a visitar el Santísimo un ratico. Y yo, dale. Cuando me dijo, viste, ¿sabes qué? Sentí muy fuerte en el Santísimo que mi Dios me ponía en el corazón Eduardo y Gregorio. Yo le dije, no me digas que van a ser 2. Estábamos convencidos que iban a ser Eduardo y Gregorio. Y oh sorpresa, las 3 semanas cuando nos dijeron que iban a ser 2, nosotros creímos los 3 primeros meses que eran Eduardo y Gregorio. Claro, después de lo que había ocurrido. Exactamente. Pero fueron Elisa, María Elisa y María Camila. María Camila. Correcto, sí. Muy bien, llegaron y bueno, ya la segunda noticia, doble. La segunda noticia. ¿Cómo fue ese segundo embarazo? Porque No. ahí es que empieza nuestro tema. Cuando el médico nos dijo, me acuerdo que fueron 10 minutos, ¿para qué les voy a decir mentiras? 10 minutos de risa nerviosa, de verdad. Nos reíamos por igual el médico, mi esposa y yo. ¿Con susto, con angustia, Era con risa alegría? ¿O era nerviosa. una mezcla de Era todo? mezcla de todo un poquito, pues la expectativa, 4 niños tan seguidos, pero después nos dio una alegría enorme y mi esposa me decía, vea, ahora sí vienen Eduardo y Gregorio. Yo, ay, Dios mío, bueno, Eduardo y Gregorio. Resulta que lo mismo, como a los 3 meses larguitos, no son Eduardo y Gregorio, son otras 2 niñas. Escoja nombre. Resulta que nos logramos poner de acuerdo con los nombres 1 mes antes de que nacieran, Laura y Alejandra. Ok, y fue un embarazo Completamente normal, sin ningún inconveniente. Nos felicitaban en todos los controles, todos los exámenes muy bien. Mi esposa cuidándose mucho, alimentándose bien, descansando mucho, porque al final ya por la barriga tan grande sí le quedaba muy difícil estar tan pendiente de estas chiquitas. Y desde ese momento yo empecé a apoyarla mucho más con estas chiquis. O sea, te volviste ya ducho. Me tocó volverme Sí. práctico, de verdad. Yo decía, o me enloquezco o aprendo. Tenía solamente 2 opciones. Y más fácil aprender, o Más mejor, bien. más bien, mejor aprender. ¿El parto llegó en qué semana? Semana 37 exactica, que en un gemelar se Perfecto. considera a términos. Sí, total, muy bien. ¿Y qué pasó entonces en el parto? Estábamos en la sala de partos, mi esposa estaba con anestesia epidural, entonces estábamos hablando tranquilamente, nació la primera niña, mi esposa la recibió, dijo, no, qué tan linda, la acarició. 2 minutos después nació la segunda niña, Laurita, mi esposa la alcanzó también a recibir, dijo, ay, mi gordita bella, esa es como la última frase que recuerdo de mi esposa, dijo, mi gordita bella. Yo en ese momento tenía el celular y me fui a tomarle fotos a Laura y Alejandra que estaban en 2 esquinas como de la sala de partos. Cuando volteo y veo que la jefe de enfermeras está con los ojos grandes, así, cara de susto, y mira al cirujano y le dice, doctor, estamos en paro. Pues perdóname, a uno le dicen paro en ese momento y yo creo que a mí como que se me derrumbó el mundo. Y yo dije, ¿cómo así qué paro? No, papá, pero tranquilo, que aquí estamos tratando de revivirla, no se preocupe, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Papá, le recomendaríamos que se salga. Y yo le dije, no, tranquila, no hay problema, prometo quedarme juicioso, voy a estar aquí a un ladito, haciendo oración y acompañando a mi esposa. Me senté en una sillita y cuando vi que la cosa se complicó más, por ahí media hora después, yo dije, no, ahora sí mejor me salgo. Eso fue. De ahí arrancamos 12 horas en las cuales los médicos, que yo siempre he dicho, qué gran grupo de ángeles, qué profesionales están comprometidos, lucharon con todas las formas posibles para salvarle la vida a mi esposa. ¿Pero qué pasó finalmente? Finalmente, por una muy extraña razón que ocurre en 6 o 7 cada 100.000 nacimientos, se le fue un poquito de líquido amniótico al corazón y los pulmones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entra líquido amniótico en la sangre, inmediatamente eso anula la coagulación. Entonces, claro, mi esposa pasó 12 horas en las cuales le pusieron más o menos 5 veces la cantidad de sangre que una persona normal tiene, tratando de que volviera pues como a funcionar la coagulación, y finalmente eso fue lo que se la terminó llevando. 12 horas después. 12 horas después. Incluso hubo 2 cirugías, llegaron especialistas de otras clínicas, me tocó ver, porque yo estaba fuera del quirófano, llegó a haber 20 personas en un momento dado dentro del quirófano luchando por la vida de ella.
Bueno, es una historia, yo decía, bastante conmovedora porque es que quedaron 4 bebés. Sí, yo le decía ahora, usted tiene cuatrillizos, más o menos, se llevan nada. pasó? Y uno en ese momento, ¿cómo elabora la situación? O sea, ¿uno hace su duelo o le toca de una vez coger fuerzas para sacar estas chiquitas adelante? ¿O cómo fue? Es en serio que yo esa noche pasé toda la noche pensando en ustedes. Yo decía, Dios mío, ¿cómo van a hacer? Es que son cuatro chiquitas. ¿Qué me tocó en ese momento? Concentrarme de verdad en mis niñas y aprender también a delegar un poquito. Me di cuenta que yo no era capaz en ese momento con las 4. Mis cuñadas, pues Con las 4 y el dolor. Exacto, pues. entonces mis concuñadas me empezaron a ayudar con las más pequeñitas, iban a la clínica, las cangureaban, las alimentaban y me dijeron, quédate vos tranquilo y concéntrate vos en las grandecitas, que en estos momentos son las que más van a sentir la ausencia de la mamá, porque para ellas, con menos de 2 años, ellas no entienden que su mamá se murió, ellas entienden, mi mamá salió por la tarde, se despidió y nunca volvió. Entonces, Pero vos sí entendías. Claro. Ya, con la edad, lo que había pasado. Y entonces, ¿tuviste tiempo para elaborar tu duelo? ¿No has tenido tiempo? claro que Te ve uno acá sentado con esa fortaleza, esas 4 niñas. Fue un caso además muy Sí. sonado, muy replicado en las redes sociales. La gente con un corazón enorme se vinculó, digamos, con la causa de alguna manera y se han sentido muy acompañados y a todos nos han pasado reporte de cómo van creciendo las niñas, pero finalmente el papá como papá y antes que papá como pareja, como ser humano, como Sí. hombre, ¿cómo ha asumido todo este reto? Pues mira, para mi parte, mi terapia es estar haciendo, por ejemplo, lo que hoy estoy haciendo, estar aquí con ustedes, compartiendo mi testimonio, mostrando cómo también a través de mi fe, a través del apoyo de muchas personas que se han acercado, he podido tener la fortaleza como para saber sobrellevar esta situación. No he dejado en la empresa, en este momento estoy en licencia, entonces estoy dedicado a ser papá de tiempo completo. Obviamente he tenido mis espacios también para empezar a trabajar mi duelo, mis espacios que me gusta tener míos propios. He llorado también, eso también es sano y necesario llorar. Empecé también terapia con una psicóloga muy buena aquí en Medellín también, entonces veo que tengo cubierta mi parte espiritual, que ha sido, digamos, como mi principal pilar, pero me daba cuenta que humanamente también había muchas cositas que tenía que trabajar en el duelo y también las estoy trabajando ahora. Pero se nota la manera como las has trabajado, porque es asombroso el caso por tratarse la situación como se ha dado, porque son cuatro gemelas y tal vez es esa espiritualidad, esa creencia la que te ha dado esa fortaleza para hablar de la forma como hablas, con ese aplomo y además reflejar esa esperanza, esa tranquilidad también a pesar de esa situación tan difícil. Leo, pues es que además es él el que le da fuerzas a uno. Claro, no, es yo que vi yo- las niñas ahora, me puse a llorar Sí, y sí. él fue el que me dijo, no, pero míralas, es que ellas son la Por eso yo lo alegría". decía al principio que íbamos a aprender mucho, porque claro, uno conoce de entrada la historia, se hace una idea, digamos, muy dramática de la situación, pero cuando saluda a Carlos de entrada ya uno como que hay un choque, ¿y qué pasa aquí? Este hombre, ¿por qué? Si viene, además porque es un caso muy reciente y logra hablar de la situación con esa franqueza, con esa tranquilidad, con esa sensatez, diría uno, con la que lo hace. Y es una cosa que de entrada nosotros, y yo personalmente, como hombre, como papá, como presentador, lo agradezco mucho el que estés acá haciendo lo que estás haciendo. Y más si es parte de tu terapia, pues muchísimo mejor. Carlos, como hombre y como papá viudo, papá de cuatro y gemelas además, pues que ya es un reto bien grande, existen en este momento algunos temores, me imagino, pues frente tal vez al futuro, al papel como papá y como mamá, al papel sobre todo como mamá para tratar de que no se sienta ese vacío, tal vez en la crianza, el apego, bueno, y todos esos valores que transmite una mujer y una madre. Pero entre esos temores, ¿qué es lo que más te cuestiona y cómo lo has como enfrentado y llenado esos vacíos? Bueno, quería contarte, hace 12 años, precisamente estoy cumpliendo 12 años, en los que perteneció a un movimiento laico católico que se llama Ciudad de Oración, Civitas Orationis. Entonces, digamos que es un movimiento en el cual hemos estudiado muchos temas de valores, virtudes, doctrina, toda esa parte de la historia de la iglesia, y para mí ese conocimiento ha sido como muy bueno para estar tranquilo en este momento. Yo lo que veo es que hay una oración corta que me gusta repetir, que es: borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. El pasado pasó, yo estoy en este momento en el hoy, en mi presente,
¿Y qué me gano en este momento angustiándome por un futuro que después de haber visto lo de mi esposa, no sé si ese futuro llegará para mí? Entonces le pido a Dios que me permita ser el mejor padre hoy. Claro, es que además es una súper lección porque pues todo bien hasta el momento que ella recibió a las niñas y la última frase que dijo fue gordita Mi bella. gordita bella. Incluso la anestesióloga, lo último que le dijo, doña Carolina, usted sabe que este es un procedimiento muy sencillo, usted ya está acostumbrada a la anestesia, no, hablamos ahorita. Fue lo último también como que le dijo la anestesióloga antes de ponerle la... Hay varias preguntas que uno, con respecto a la muerte, y cuando uno se vuelve mamá, yo le decía ahora que uno de mis grandes temores ha sido preguntarme si yo en este momento desaparezco de la vida de mis hijos, Dios no lo quiera, que ellos no me recuerden cómo ha sido en el tema de las más grandecitas, porque es que aún son bebés, la ausencia de la madre. Pues fuerte, te cuento que ellas, como te decía ahora, ellas sienten es que la mamá... El sentimiento para ellas es, mi mamá se despidió de nosotros, salió una tarde con mi papá y nunca volvió. Entonces, para ellas es un proceso de abandono que me ha tocado trabajarles mucho. Yo trato de estar, ahora que estoy en licencia, acompañándolas, jugando con ellas, sacándolas como de paseo, les hablo mucho de la mamá. Les digo siempre que empiezan, mamá, mamá, les digo, acuérdate, hija, que la mamá está en el cielo con papá Dios y desde allá también nos está cuidando a todos nosotros. Les repito mucho eso. ¿Te pasa, no sé, también me hago esta pregunta, ver los avances de estas niñas, cómo van creciendo, cómo van despertando, uno cómo se los goza y cómo se los disfruta? Tal vez eso es duro, pensar si ella estuviera aquí, cómo estaría de feliz viéndolas crecer, disfrutando cada momento junto a su esposo, como lo planearon, como lo soñaron, como en el caso de ustedes, Dios lo dispuso para ustedes. Yo me acuerdo, pues, te voy a de pronto contestar, el día que mi esposa murió, me acuerdo que en la clínica me decían que normalmente entre semana ellos no celebraban Eucaristía, pero ese día como que este caso movió tanto a la gente que las monjitas se reunieron, hablaron con el sacerdote y celebraron una Eucaristía. Entonces yo ese día lo que hice fue, en medio de la Eucaristía, que pude decir unas palabras fue, Carolina, lo único que te prometo en este momento es que le voy a pedir a Dios todas las fuerzas para ser el mejor papá del mundo y para que tú te sientas orgullosa de nosotros. Entonces me acuerdo que esa fue la promesa que le hice. Pero sí supongo que dará cierta nostalgia. Mucho, Pues mucho. es Cuando que uno cada ve... logro uno como lo celebra y pensar que ella está ausente para disfrutarlo. Claro, como y en lo estos 2 soñó. meses tú te sorprenderías, estas niñas, al no tener a la mamá, les ha tocado volverse mucho más sueltas, más recursivas, están muy habladoras, han crecido cantidades, pues, entonces... A veces sí me da guayabito, yo, hombre, qué lástima no tener de pronto a mi esposa Leo, que aquí si al le lado. presta el celular, es que necesitamos dos celulares. Necesitamos otro. Eso fue lo que pasó, el celular. Aquí todos por dos. Aquí. Aquí todo tiene que ser doble. Doble e videoconferencia. igualito, porque si es diferente, ellas prefieren Ay, el- Dios mío. por el color. Bueno, dentro de poco tendremos evento de la Liga de los Múltiples y por supuesto aquí estarán en Paso a Paso, ya tenemos agenda reservada vamos a la línea porque hay Así es, llamadas. Moni. Está en el 268-6033. Socorro, mamá de David. Socorro, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Socorro. Gracias, no, de todas maneras acá conmovida con este caso. A Carlos es pues es como una alegría y un aliciente que le da a uno cuando pasa por esa situación. Mi sobrino, hace poco su esposa falleció, el bebé tenía 27 días de nacido, murió según lo que nos dijeron por depresión postparto. Y fue muy duro porque ella murió en la casa, tenía al niño en las manos, cayó, entonces fue el impacto de el niño en el suelo, ella salir corriendo para un hospital y ver el llanto de él y él preguntarse qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ya que me va a ayudar. Miles de preguntas que en ese momento no hay como una respuesta ni tampoco hay como unas palabras de aliento, pero que uno viendo personas así como Carlos, uno dice, o sea, todos podemos. Si él ha podido con sus 4 niñas y va adelante, ahora uno que, pues yo tengo mi niño de 2 años y en este momento estoy a cargo de mi otro niño que es Miguel mientras pasa todo este tiempo porque esto fue reciente, pero es duro porque es el juzgar desde que porque Dios me la quitó, pero también agradecer porque queda una fortaleza y queda unas ganas y un aliciente de vivir que es un bebé. Y a
señor Carlos, no, de todas maneras, déjeme decirle que sus palabras y esa bella actitud que tiene y la forma en la que cuenta las cosas antes le ayuda a uno como a estar más tranquilo y como dice uno, si pudo él con 4, puede uno con 2. Muchas gracias, los sigo viendo muchas veces a esta hora y otras veces en repetición y espero que este programa sea por muchos y muchos años y nos sigan ayudando paso a paso a crecer. Socorro me puso a Así es. lagrimear Muchas aquí. gracias, Qué historias tan bonitas. Bueno, sobre todo porque me da mucha alegría que lo estemos logrando, ¿cierto? Sí, Y sí. que la gente se conecte. Yo decía ahora, puede que haya algunos en la misma situación. Evidentemente los hay, pero puede que otros tengamos 1000 cosas que aprender desde una historia ajena que no tiene nada que ver con nuestro presente, no sabemos si con nuestro futuro, pero que enseña muchas cosas de la vida, ¿no? Y a vivir. Sería el gran mensaje. Yo diría que sí, de verdad que realmente nada es tragedia. Y mira que hasta estas situaciones tan difíciles, Dios siempre termina sacando algo bueno. Yo me siento, digamos, como que como persona he crecido, mi fe se ha visto fortalecida y te digo, tengo una motivación gigante. Veo No, estas pues. 4 niñas en las mañanas a veces que a veces me trata de dar duro y yo veo que me sonríen, abren los brazos y gritan papá. Yo digo, ¿quién puede estar triste con esas princesas que le dan a uno lecciones de alegría? Pues lecciones las que nos llevamos todos hoy con esta historia, Carlos, 1000 gracias. Así para que sigamos renegando porque se despiertan 4 veces en la noche, porque no comen, porque no hemos logrado darles teta, por tantas cosas que nos quejamos y renegamos de la maternidad. O porque Miren acabamos de esta cambiar un historia. pañal y vuelven y lo ensucian en el Exacto, momento. tanto que renegamos. Yo sé que cada uno con su dolor y cada uno con sus problemas, pero con esto de la maternidad es que lo que siempre hemos dicho y para esta historia aplica también. Carlos, yo promuevo que uno tiene 2 opciones, o la disfruta o la padece, Completamente, sí. porque no va a cambiar, la cosa no cambia. Ellos son bebés y como bebés tienen un comportamiento que es de la naturaleza y que ahí está presente, depende de nosotros como adultos en dónde nos paremos y cómo los guiemos. Muchísimas, muchísimas gracias, qué valiente, la Gracias verdad. a ustedes por la invitación y espero, si lo permiten más adelante, poder volver ya con los 4 niñas. Pero por Claro, supuesto, claro. bienvenido. Aquí Claro que sí, estaremos Carlos. todos felices de tenerlos. A mí me encanta conocerlos. La verdad es que los he tenido muy presentes desde aquello que ocurrió y pues incluso toqué puertas antes de llegar a donde Carlos porque pues sé que está reciente, me parecía un poco Sí, sí. como meterme Prematuro. ahí, pero por el contrario encontré una persona así, como la acaban de ver, súper receptiva, súper dispuesta incluso a ayudar a partir de su experiencia, a comunicar y como él mismo lo dijo, es parte de su terapia. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas Están gracias, Carlos. Divinas, estas Están divinas, muñecas. las 4 gorditas bellas, porque con 4 Vea, gorditas no deja bellas. que el papá la con- suelte, con las que además. quieras. Muchísimas Ese es- gracias a Carlos, una lección maravillosa que nos llevamos hoy de paso a paso y vamos a ir a una pausa muy corta y ya regresamos para seguir desarrollando nuestro tema. Nos vamos con el dato en paso a paso. Los hombres experimentan grandes dificultades para manifestar sus sentimientos y afrontan la viudez con actividad en vez de con llanto. Cuando quedan viudos, no tienen con quién hablar de sus sentimientos, de su dolor, puesto que no están acostumbrados a revelar a los demás sus emociones y se sienten perdidos. Ya regresamos a paso a paso. ¿Lista? Colombia. Arriba. Eso. ¡Bravo! ¡La campeona! Espera que yo vea bien. Ahí tenemos a nuestro mamarazzi de paso a paso, la próxima campeona mundial en levantamiento de olla y chancla con palo de escoba, que esperamos esté ya, que lo acepten en los Olímpicos de ¿qué? 2036, no sé. Es nuestro mamarazzi. Recuerden ver sus videos y fotografías a paso @telemedellin.tv. Si lo dije bien.
Sí. Por cierto, Paso a ya, paso, tengo arroba tantas cosas telemedellín.tv. en la cabeza en este momento. Seguimos desarrollando nuestro tema. Hoy hablamos de la viudez masculina, una situación en la que uno como hombre seguramente se hará tantas preguntas que nunca se había hecho y también encontrará tantas respuestas que nunca había buscado. Vamos a seguir hablando del tema con nuestra experta en Paso a Paso. Invitamos a nuestro set a Ángela María Cardona. Ángela, bienvenida a Paso a Paso. Ella es psicóloga, además especialista en psicoterapia humanista, máster en PNL, programación neurolingüística. ¿Qué me faltó? Líder coach. Líder. Así es. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Ángela, ¿cómo vas? Bienvenida, muchas Muy gracias. bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá, muy conmovida también con esta la historia que nos enseña a tantos. Sí, pues es que la historia realmente habla por sí sola. Pues yo diría, y a Carlos que lo tengo todavía aquí, es como de uno de esos casos en medio de la tristeza que hoy traemos aquí como un caso de éxito, ¿no? Pues de cómo enfrentar esa situación que la vida a veces tiene preparada para uno. Decía yo, ahora no es un tema muy frecuente entenderlo desde el lado masculino, más lo da uno como desde el lado femenino, ay sí, pobrecita, pero no piensan más, ¿sí? Exactamente. Pero cuando es la mujer la que falta, uno dice, Dios mío, este hombre, ¿qué va a hacer? Además, en este caso tiene 4. Imagínate. Pero es una situación tal vez un poco machista el pensar o se da igual, se vive y se enfrenta igual la viudez de un lado y del otro. Pues digamos que hay unas diferencias entre cómo afrontamos el estrés los hombres y las mujeres. No es mejor ni peor. Los hombres tienden a ser muy prácticos en ese tipo de situaciones de dolor. Y a las mujeres nos gusta más expresar nuestras emociones, hablar más de eso, somos mucho más emocionales. Y digamos que eso no es bueno ni malo, ambas situaciones son distintas y cada naturaleza permite que se evolucione de una manera u otra la situación, pero sí es muy importante tener en cualquiera de los dos casos un apoyo familiar, lo que él nos compartía ahorita, una fortaleza espiritual, que la persona también se dé el espacio para llorar, seas hombre o mujer. Yo pienso que ambos necesitamos como seres humanos desahogar ese dolor de una pérdida. Mira que en mi caso en la consulta, la mayoría de las personas que van a consulta somos mujeres. Cuando un hombre va a consulta es porque está en un duelo por una pérdida de una pareja, sea por noviazgo, matrimonio o por la muerte de la pareja o de un ser querido. Y ambos lloramos como niños porque los dos, hombres y mujeres, necesitamos ese espacio. De pronto la mujer necesita más hablar, contar detalles, contar la historia, hablar con una amiga, después volver a repetir la historia con otra amiga. Los hombres como que se desahogan y después empiezan a pensar en lo práctico, bueno, ¿y qué vamos a hacer y por dónde vamos a arrancar? Entonces, digamos que esas diferencias no son ni buenas ni malas, están ahí, digamos, para aprender de ellas también, porque a las mujeres Pero nos entonces sí lo sirve. viven y lo enfrentan de manera distinta. Sí, lo viven y lo enfrentan de manera distinta, aunque hoy en día eso está cambiando también, porque no, pues hoy en día los hombres están más metidos en el hogar que antes, por ejemplo, y las mujeres estamos más metidas en el mundo laboral y también nos hemos vuelto muy prácticas. Entonces yo creo que eso se está tendiendo como a equilibrar, digámoslo así, como comprender que más allá del género y de ciertas diferencias biológicas que sí existen, también a nivel de roles estamos integrando ese femenino y ese masculino, hombres y mujeres, en la forma como afrontamos Uno el dolor. pensaría que es una falsa creencia que los hombres seamos más vulnerables o más débiles a la hora de enfrentar eso, y bueno, creo que Carlos positivamente contradice esta teoría. Exacto, no es ni más o menos, es simplemente formas distintas, ritmos distintos. Puede que el hombre, digamos, en la primera fase del duelo sea mucho más práctico y que a los 6 meses como que caiga, como que, ay Dios, ya ahora sí. ¿Cuáles son entro las en- fases de entro en ese el duelo? dolor. Entonces, el duelo tiene unas fases que son, digamos, no muy calculadas matemáticamente, sino que son como en espiral. O sea, la fase de la negación, luego la tristeza, luego la rabia y como, pero ¿por qué me pasas tú a mí? Luego la aceptación, luego el cambio. Son fases que no sean como, bueno, el primer mes te va a pasar esto, no. Puede que el primer mes pases por todas y vuelvas y empieces. Entonces, por eso es muy importante dar un tiempo prudente a una persona que tiene una situación como estas, 6 meses, un año, pues bueno, déjala, que si en un momento se quiere aislar, déjalo tranquilo. Es muy importante preguntarle a la persona, ¿qué necesitas? ¿Necesitas estar solo? ¿Necesitas que te dé un abrazo? ¿Necesitas qué? Porque a veces uno quiere ayudar al otro como a mí me gustaría que me ayudaran y no como el otro quiere. Entonces a veces interrumpimos esa emoción del otro, que si quiere llorar, listo, llora, ven. Nos da mucho miedo el dolor del otro porque nos refleja nuestro propio dolor. Entonces, darle un espacio a ese duelo, que no me quiten mi duelo, tienes derecho a llorar.
es como uno de los primeros mensajes que yo les quiero dar y que sé que Carlos también nos compartió ahorita. Lloremos, no le tengamos miedo a llorar porque las lágrimas sanan, las lágrimas curan, las lágrimas nos desahogan y hacen que tomemos un nuevo aire. No sé, la sensación cuando tú lloras es cual, como que, ay, como que un suspiro, ya, me descargué de un montón de cosas, entonces eso va a hacer que el duelo se viva más fácil, aceptando cada una de esas fases, a que un día amaneció mal genio y le dio por pelear con todo el mundo, es normal. Y más Porque es cuando que- hay hijos de por medio, Claro, ¿no? hay Que hijos de por terminan medio, pagando las entonces consecuencias. estamos entre o cuido a mis hijos o me ocupo de lo práctico, el tema del dinero, el tema de la familia, el trabajo, son como 20.000 cosas. Lo mínimo que un ser humano siente en un momento es frustración y como que, hey, un alto, necesito un stop, porque necesito pensar en mí primero para yo poder sostener todo eso que la vida me está poniendo como un maestro, como un mensaje. Para mí el duelo es un maestro para todos los seres humanos. Obviamente al principio no lo vemos así porque el dolor hace que nadie quiere tener ese maestro, ¿cierto? Pero la vida duele. Pero Ángela, ese duelo que indudablemente hay que hacer tiene diferentes etapas, pero no tiene un tiempo determinado. O digamos, podríamos uno hablar de determinado tiempo para superar diferentes etapas, o qué hace que ese tiempo pueda ser menor o que pueda ser más positiva la superación de ese duelo, de qué acompañamiento, qué tipo de cosas. Sí, digamos que el tiempo para un duelo por digamos, la muerte de un ser querido, que es algo inevitable, que es algo que además la mente no logra comprender desde la razón, no entendemos todavía qué es eso de la muerte, mínimo necesita 1 año de procesamiento, porque hay momentos donde tú sientes como si no hubiera pasado nada y la mente todavía no entiende qué está pasando, necesita asimilar muchas cosas. Entonces, lo que hablábamos ahorita, el acompañamiento familiar es fundamental, la aceptación del dolor y que se hable de eso, porque muchas veces, ay, es mejor no hablar de eso para no sufrir. No, se necesita que nos sentemos, hey, vos cómo lo estás viviendo, vos cómo lo sentiste, da rabia, Enfrentarlo. tenés tristeza, y vos cómo lo has afrontado, y apoyarnos entre nosotros. También dar esos espacios de soledad y de psicoterapia. También es muy importante el acompañamiento profesional y emocional, porque son situaciones que nos sobrepasan y que necesitamos a veces unos recursos de una persona externa que nos recuerde cómo sacar adelante esa situación. Y lo espiritual, que también es una dimensión supremamente valiosa e importante, no importa la creencia que tú tengas. Creer en algo, creer en los valores, en la trascendencia de la vida, en que todo tiene un sentido, en que puedes aprender de esta experiencia y que puedes compartirla con los demás y también ayudar a otros a través de esa superación de esa situación dolorosa. Entonces, todo eso te va a ayudar y es eso, aceptar que hay unas fases del proceso y tener paciencia, porque a veces queremos que de un día para otro, ya, quíteme ese dolor, venga, dígame cuál es la fórmula mágica. Pero a y no. propósito de la paciencia, y caso contrario diría yo al de Carlos, ¿qué pasa cuando la persona pasa 1 año, pasan 2, pasan 3 y ese duelo no se supera? No cumple con sus etapas, se queda como esa espiral dando vueltas y no hay un volver a empezar, no hay un renacer. Como un duelo tardío. O eterno. Exacto. Puede pasar por 2 cosas. Una, porque, bueno, le eché tierrita al asunto, bueno, ya pasó, sigamos la vida como si nada pasara. Y creemos que eso ya quedó ahí, pero el inconsciente carga con toda esa información todavía y más adelante puede aparecer en una enfermedad, en un síntoma físico, en una depresión, en algo que ya te sobrepase y que ya ni siquiera sabes por qué estás así, porque fue hace 10 años y todavía lo cargas. O 2, cuando la persona no logra elaborar esas etapas y se queda solamente en el dolor y no empieza a elaborar su vida, no empieza a generar cambios. Por ejemplo, los rituales son súper importantes. Por eso en nuestra cultura tenemos rituales para cualquier paso de una etapa a otra. Entonces, hacer rituales, como él decía, hablarle a esa persona. Hay una técnica súper poderosa en psicología que se llama silla vacía, que consiste en sentar a esa persona ahí como si estuviera al frente en un estado de meditación y decirle todo lo que me faltó por decirle, pedirle perdón, agradecerle, perdonarla, abrazarla incluso, imaginar que la estoy abrazando, Pues despedirme. es que nos estaba contando Carlos, ahorita que nos fuimos a la pausa, yo le pregunté que si la extrañaba mucho y también me decía, no, a veces cuando las niñas están así, que yo digo no puedo más, le digo, Carolina, ayúdame pues, y que misteriosamente las niñas
se Se calman. calman. Exacto. Sí, 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 es como sentir que esa presencia de alguna manera se transformó. Esa energía y de alguna manera vive en nosotros, vive en las niñas, en este caso con ella, vive en él y en todo lo que vivieron. Entonces, Una ayuda divina, Una ayuda literalmente, divina, de la literal. mamá. Vamos a la línea, porque está Karina en la línea 268-6033, mamá gestante. Karina, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Contentas de oírte, Karina. ¿Qué nos quieres aportar al tema de hoy? Yo también muy contento de oírlos, pese a que el sentimiento es bastante dicotómico, porque el tema es de esos temas que uno no quisiera como confrontar en la vida, ni siquiera pensarlo, ¿cierto? Así es. Y mucha fuerza para Carlos, mis mejores vientos, todas mis bendiciones matrísticas para que afronte esta etapa con mucha sapiencia. Por aquí Bueno. está sonriendo. Yo tengo, digamos que con la psicóloga estoy escuchando cómo perfilan el tema desde la viudez masculina, pero ¿qué pasa con la orfandad? Hay unos contactos que se viven y que los he escuchado de ustedes porque me han aportado unos saberes increíbles, gratitud a ustedes en esta gestación, sobre los primeros contactos maternofiliales, ese sentimiento que tienen los hijos con las madres al acercarlas al pecho, al amamantar, ¿cierto? ¿Qué pasa con las madres que fallecen, por ejemplo, en parto y los hijos que quedan en esta primera etapa de cero y los papás frente a esos hijos? Pero mi pregunta puntual es, digamos, ¿cómo se logra psicológicamente encauzar a estos pequeños que todavía no tienen nociones de la pérdida ni la ganancia, sino que todo es absolutamente natural? El padre tiene ya, digamos, estos rituales, estos procesos psicológicos, estos apoyos, estas etapas, pero los bebés son seres en blanco, por decirlo así, ¿cierto? Y esto me genera curiosidad infinita. Quisiera que ustedes, pues, me resolvieran mis dudas en la medida de las posibilidades. Karina, claro que sí, un tema súper importante. De hecho, pues Karina te va a responder, pero hay un programa entero que hicimos dedicado a la orfandad, porque además hay muchas clases de orfandad, no solo la física, también la emocional, que está tan frecuente por estos días, padres ahí pero ausentes emocionalmente, son niños huérfanos también, y cómo esto afecta su desarrollo. Lo encuentras en YouTube, así lo buscas, Paso a Paso, Telemedellín, orfandad, para que amplíes, por supuesto, la respuesta que ya Carolina te va a dar. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y pienso que sí es súper importante tener en cuenta algo y es el amor. Yo pienso que el amor todo lo sana. Cuando estos pequeños viven estas situaciones y primero los papás están sanos, porque cuando un papá está sano, un niño también elabora mucho más fácil este tipo de eventos, hablarles acerca del tema, decirles tienes derecho a estar triste, si extrañas a mamá, yo también la extraño. Como les decía ahorita, eviten al máximo que eso se vuelva un tema tabú, ¿no? Es hablar de la mamá, sí, la mamá existió, la mamá estuvo, se nos fue la mamá, ninguno de nosotros comprendemos, pero acompañémonos. Entonces es también tomar los recursos de la abuela, de los abuelos, los tíos, la familia, como generar todo ese acompañamiento y esa contención que tanto el niño como el adulto necesitan desde el amor, desde el afecto, desde el contacto, desde las caricias, que si bien jamás ese vacío de mamá se va a llenar porque mamá es mamá, vamos a tener un acompañamiento y una forma de afrontar y unos recursos de afrontar esas situaciones en cada momento de la vida, porque el niño puede que al principio, entre comillas, no entienda mucho, aunque yo creo que los niños son unas esponjitas que todo lo comprenden, todo lo que les explicamos ellos lo van entendiendo. Va a llegar otro momento en donde crece y también se va a volver a hacer la misma pregunta, ¿y dónde está mamá? ¿Y qué le pasó a mamá? Y que el adulto con tranquilidad pueda contarle de nuevo, pueda elaborar con él y ayudarle también a que él exprese sus emociones sanamente y que pueda también elaborar ese proceso y aprender de esa experiencia. Cuando están tan pequeñitos, tan bebecitos, creo que ese grupo de apoyo es fundamental. Y en la historia de Carlos, pues él no lo amplió mucho, pero las cuñadas, las concuñadas, digamos, se han encargado de hacer ese contacto piel a piel con las bebés que están más pequeñitas y bueno, obviamente, lo decíamos, no van a reemplazar la mamá, pero hay una presencia femenina también y un calor materno también, además de todo el amor que se desprende de esta historia. Bueno, y tenemos que dar una pausita, con una frasecita nos vamos a ir para seguir hablando de este tema hoy que nos tiene tan conmovidos, tan inspirados, pero también muy motivados a hablar de esto, porque lo decía Karina, a veces no queremos tocar, pero aquí esos temas en Paso a Paso que a veces nos cueste, pues los tocamos también, porque hay que hablar de eso, hay que aprender también y tenemos que sacar también muchas cosas que tenemos adentro y que hay que hablarlas. Vamos con la frase a un corte y ya regresamos a Paso a Paso. La frase nos dice, los que enviudan o se separan tienen un periodo de disolución.
Ese periodo no lo viven igual los hombres y las mujeres. Los varones suelen sufrir más, pero el periodo de duelo les dura menos. Sara Lajnuk. Ya volvemos a Paso a Paso. Celeste. Eso, hija. Qué bien. Ahí tenemos a Celeste, nuestro mamá así de paso a paso, cogiéndole ya el ritmo a la vida, a sus 4 meses. Muy bien, una compasadita. Muy bien, Celeste. Recuerden, paso a paso @telemedellin.tv. Se le van allá el libreto, Moli. Se le van allá. Ya, tengo aquí ayudante. Tenemos presentadora. Secretaria, ¿me llamas, por favor? ¿Sí? A un psicólogo. A un psicólogo que nos ayude a entender. Ay, pero acá está Carolina para que nos siga solucionando como ese tema. Carlos lo decía ahora y tú lo estabas diciendo, me parece importante. Cuando enviudan y hay hijos, pues yo le preguntaba a Carlos ahora, bueno, ¿uno se hace cargo de ellos o de uno? O en qué momento saca tiempo para hacer el duelo, porque muchas veces justo por no preocuparlos a ellos, pues ocultamos entonces nuestros propios sentimientos y nuestro duelo yo con yo, y eso cómo se maneja cuando hay hijos, además pues de decirles, mira, tú estás triste, yo también, que ya es la recomendación clara, pero en el momento en el que lo hacemos es justo para protegerlos, ¿cómo entramos a elaborar nuestro propio duelo? Claro, por eso yo pienso que es importante lo que te decía del espacio terapéutico, de tener un espacio para mí sola, donde yo como adulta pueda decir libremente lo que siento y pienso de esta situación y elaborarla una y otra vez para que cuando yo esté con mis hijos ellos sientan también que aunque esté la tristeza y yo lo estoy elaborando, ellos también lo pueden ir elaborando conmigo. Porque otro de los extremos, bueno, pueden ser dos realmente completamente opuestos. Uno es encontrar en los hijos la disculpa para no pensar en el tema, evadirlo, concentrarse en su crianza, en que ellos estén bien y los voy a hacer felices y me lo propongo y los voy a hacer. Y de pronto pasaban los años y yo nunca tuve tiempo para hacer mi duelo, que es bien importante. O la otra postura, decía yo, completamente opuesta, es encontrar en los hijos, el terapeuta. perdón, no, en la muerte, la disculpa para no hacerse cargo de los hijos. Es decir, no, yo estoy muy triste, yo ahora no tengo tiempo. Y entonces crecen unos hijos un poco resentidos. Me tocó un caso muy cercano, tal vez en la familia, resentidos porque esa madre nunca hizo el duelo y entonces se ocupó toda la vida, o se pasaron los años, ella se quedó llorando a un padre que ya no estaba, y ellos crecieron y no tuvieron una madre presente. Claro, entonces eso se vuelve ya en una depresión, porque la persona no se hizo cargo del duelo en su momento y las emociones nos pasan factura después. O sea, si no las aprendemos a elaborar en el momento, después van a llegar como una bola de nieve que ya no vamos a poder controlar y nos van a inhabilitar en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? El duelo hace parte de la vida, es muy, muy doloroso para cualquier ser humano, ¿cierto? Pero si sabemos afrontarlo y acompañarlo, también todos los seres humanos tenemos los recursos para hacerlo. Y los niños, digamos que aprenden mucho esas formas de elaborar los duelos de los padres. Si ellos ven que los padres no se hacen cargo de eso, ellos tampoco van a hablar de eso cuando sean grandes y también van a acumular y van a acumular, entonces se va volviendo como una cadena. Entonces, por eso lo importante es que haya espacio para ambas cosas. Me ocupo de mis hijos y les doy un espacio a ellos, pero también me ocupo de mí como adulto responsable y me doy ese derecho a sentirme vulnerable, porque no podemos ser súper fuertes en todo momento, también necesitamos descargarnos. Que creo que es muy importante también ese grupo de apoyo, porque ante una situación como esta se puede dar el caso también en el que el hombre vive en este momento, recibe, digamos, todo el apoyo, y entonces, digamos, no, yo ya me quedo tranquilo, me van a ayudar económicamente, llega mucha familia a hacerse cargo de mis hijos y digamos que se pueden desentender de alguna manera, lo que llamamos. Y lo otro es también ayudar de manera que el hombre tampoco pierda su autonomía, su capacidad de seguir decidiendo sobre sus hijos.
Son la familia. Exacto, y muchas veces hasta se necesita ayuda médica. De pronto algún medicamento que te ayude también a elaborar ese proceso de una mejor manera. Hay personas que lo necesitan y eso no está mal tampoco, porque a veces tenemos esos prejuicios de que si me tomo un Satanizar además todo medicamento, eso, sí. si me lo tomo, entonces voy a ser dependiente de eso toda la vida, o tenemos miles de prejuicios, y a veces es importante también evaluar un psiquiatra, un médico, un psicólogo, un equipo interdisciplinario que ayude a la persona a salir de la situación y encontrar esas Pensando en el formas. padre como la figura de crianza representativa en ausencia de la madre, ¿la estructura mental, física, cognitiva de un niño cambia? ¿Es distinto un niño que ha crecido con su padre a un niño que ha crecido con ambos o aquel que ha crecido con su madre? Digamos que eso depende mucho porque el femenino y el masculino varían. Por ejemplo, hay familias en donde la mamá es el hombre de la casa, ¿cierto? La que pone las normas, la mamá es la fuerte, la mamá es la proveedora, la mamá tiene, digamos, ese rol masculino. Y hay otros en donde, digamos, en el caso de solamente cuando hay un papá, sea hombre o mujer. Mira, allá hay otro, allá hay otro, allá hay Que otro. el verdecito está más bonito, ¿cierto? Está más bonito. Ay, paiso, no tengo sino uno. Yo te lo presto ahorita, ¿listo? Sí, prometido. Entonces muchas veces esas figuras se encuentran en el mismo papá que desarrolla también ese femenino y ese lado emocional que los niños necesitan, o también en esas otras figuras que acompañan la crianza, porque es que crianza no es solo papá y mamá, también hay muchos otros actores que juegan un rol súper importante y que de alguna manera se vuelven como esa figura que compensa esa energía femenina o masculina que el niño necesita. Finalmente, ya para despedir, ¿qué tanto influye la manera en la que se enviude? Es decir, en el caso de Carlos, pues todo estaba dado para que todas las cosas siguieran muy bien y ella siguiera estando y disfrutando de su familia. Hay otros casos en los que, digamos, se alcanza a predecir que algo puede ocurrir. Hay otros casos en el que simplemente la cronología de la vida, pues es la vida y todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y es la naturaleza, pero ¿qué tanto afecta esa causa como en el tema de la elaboración y asimilación del duelo? Muchísimo, muchísimo, porque es algo para lo que si no estamos preparados para la muerte, así sea, digamos, por el proceso natural, menos en una situación en donde no se esperaba nunca. Entonces, por eso yo veo el triple de fortaleza en Carlos, porque digamos que es algo que estaba fuera de contexto, digámoslo así. Entonces, ¿qué influye mucho? La decisión que yo tome frente a eso que me pasa y los recursos que yo utilice para afrontarlo de la mejor manera posible. Entonces, cada ser humano tiene esas particularidades. Obviamente que influye el tipo de muerte, ¿cierto? En este caso es una muerte que no se esperaba y es mucho más fuerte, más dura de afrontarla. Influye mucho la decisión que cada persona tome de dónde se quiere parar, frente a todo en la vida, pero particularmente hoy con nuestro tema de la viudez masculina. Muy berracos, mucho ánimo, pa'lante. Carlos es un tetravaliente. Ah, no, Carlos. Increíble. Sale de todo parámetro. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a ustedes por haber estado tan pendientes, a Carolina. Ángela, me cambió el nombre. Yo le he dicho Carolina todo el programa pensando en Carolina, la mamá de la Ángela. Exacto, a Ángela. Y bueno, muchas gracias por haber muchas estado aquí, gracias. Ángela. Nosotros nos volvemos a ver mañana. Mañana, ya se vio el color de su blusa. Ya vio el color de mi camisa. La terrible hora gris. Ay, ay. Aquí hablaremos a las 2 de la tarde de esa hora en la que no se hallan, no saben qué les pasa, y nosotros menos. ¿Qué hacer en la hora gris? ¿Qué es? Aquí lo hablamos, 2 de la tarde. Chao. Chao, chao. Chao.